tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar con las mesas de nuestro 29º Foro Nacional de Política Exterior. Esta mesa número 5 lleva por título Las Constituciones y la Política Exterior, de Apatzingán a las reformas de 1988 y 2011. Estamos muy contentos por contar con la presencia de excelentes académicos y académicas, investigadores e investigadoras del tema de la política exterior de México. Nos complace darles la bienvenida. Estamos muy agradecidos en este Centro de Relaciones Internacionales. Nos acompaña el día de hoy la doctora Patricia Galeana, el doctor Diego Valadez, la maestra Dulce María Romo y el maestro Juan Palma Vargas. Les comento rápidamente la dinámica de la mesa. Vamos a tener una primera ronda de entre 15 y 20 minutos, por favor. Una segunda ronda de 5 minutos. Esto depende mucho del tiempo que tengamos, también para darle oportunidad a nuestro público que nos escucha por los canales institucionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, canal de Facebook, de YouTube, de videoconferencias de nuestra facultad. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, contamos con la participación de la doctora Patricia Galeana. Si me permiten leer su semblanza brevemente y ya puede empezar. La doctora Patricia Galeana es historiadora, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la propia institución. Ha impartido cátedra en diversas universidades extranjeras, en la Universidad Autónoma de Madrid, la del Externado de Colombia y la Universidad de California en Estados Unidos. Directora general del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1988 a 1991, directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la misma Secretaría de 1991 a 1994, fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, de 1995 a 1997, presidenta del Comité de Historia Cultural del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, del 2005 al 2014, presidenta de la Comisión de Historia del mismo Instituto de la OEA desde el 14. Es miembro correspondiente extranjera de la Academia Nacional de la Historia del Ecuador desde el 2020. Fue embajadora de México en Colombia. Tiene una prolífera producción académica, autora de 15 libros, de 104 capítulos de libros, coordinadora de 326 obras y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. Me voy a dar la oportunidad de leer algunos de sus títulos. En materia de historia diplomática, destaca como autora México y el Mundo, Historia de sus Relaciones Exteriores 1848-1876 del Senado de la República y el Colegio de México. Como coordinadora y coautora tiene el trabajo titulado Latinoamérica en la conciencia europea, Europa en la conciencia latinoamericana. Como coordinadora tiene el trabajo Paradojas de un mundo en transición de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido coautora de muchas obras y en realidad la obra de la doctora Galeana es muy, muy extensa. Doctora, le damos la palabra para que inicie su exposición. Muchísimas gracias, doctor Quintana. Buenas tardes a las colegas y los colegas de la mesa y a todas los miembros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que nos acompañan en este foro, 200 años de política exterior, México en el mundo. Yo voy a hablar de los principios de la política exterior y cómo se gestan en nuestra historia. Compartimos pantalla para hacerles la presentación y no pasarme del tiempo. Lo primero que quiero destacar en la siguiente lámina es que la construcción del Estado Nacional mexicano, entendido como el Estado liberal de derecho, tuvo muchos obstáculos que vencer, dada la posición geoestratégica de México
y el acoso internacional que vivió el país pues durante casi pues, todo el primer siglo de su existencia. Y los principios de la política exterior pues se gestaron justamente en estos avatares. Cabe destacar que desde el ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Humboldt, él destacó pues que la posición de México era una posición que ocupaba el primer lugar en todas las posesiones españolas en América, dadas sus riquezas y lo favorable de su posición para el comercio con Europa y Asia. Entre el acoso internacional, pues hay que ver el breve tiempo de paz que va a tener nuestro país una vez que se consuma la independencia en 21. En primer lugar, los españoles permanecen en San Juan de Ulúa, atacando el puerto de Veracruz hasta 1825. En 29 hay un intento de reconquista. La independencia por parte de España y ya el Tratado de Paz se firmará hasta 1836, el mismo año que se separa Texas y que inicia pues el conflicto con Estados Unidos. Habrá también un ataque de los franceses al puerto de Veracruz para exigir el pago exorbitante de algunos de los daños a sus connacionales por los conflictos armados que vivió el país. Y de 46 a 48, pues es la invasión y guerra de conquista territorial en la que México le arrebata a nuestro país más de la mitad de su territorio. Una ocupación del ejército francés, el ejército invicto de Francia, de 5 años para establecer al imperio de Maximiliano, y después ya en el siglo XX, pues en la embajada, personalmente Henry Lane Wilson trama el derrocamiento de Francisco I. Madero, y en 14 pues se toma el puerto de Veracruz desde abril hasta noviembre de ese año, y en 16 la expedición punitiva va a permanecer en México casi un año persiguiendo a Villa. Aquí vino a ensayar Pershing antes de irse a Europa, primero con 5,000 y llegó a tener hasta 10,000 efectivos en el territorio nacional. En este escenario quisiera yo destacar la que se ha llamado la gran década nacional, el tiempo eje en el que se va a consolidar el Estado republicano, federal y laico de México. En este periodo, pues se va a acabar con la dicotomía monarquía o república que había surgido desde la guerra insurgente y que no obstante la caída del primer imperio cobró fuerza en cada crisis de la república, ya de la República Federal, ya de la República Central, hasta que llega a su culminación precisamente después de la guerra de conquista que Estados Unidos infligió a México. Pues el periodo también de las constituciones federales y las centrales es muy breve, como se puede apreciar. La de 24 va a ser sustituida en 36 por una constitución unitaria. La primera constitución unitaria tendrá reformas para suprimir al poder conservador en 43. En 47 se establece la Constitución Federal con reformas y pues va a venir el enfrentamiento final entre conservadores y liberales, los que estaban por las supervivencias novohispanas y quienes querían la supresión de los atavismos coloniales a raíz de la primera constitución, la de 1857, que ya no establece la intolerancia religiosa. La Iglesia condena dicha constitución, lanza la excomunión para todo aquel que la jurara y estalla la guerra civil que conocemos con el nombre de Reforma, que dura 3 años y que se va a continuar con la intervención francesa y el Segundo Imperio.
En este escenario es cuando va a surgir lo que conocemos como la doctrina Juárez y que tiene una gran similitud con la doctrina Calvo que va a emitir el canciller el canciller argentino en 1863. Cabe destacar que toda esta doctrina se fue acuñando por el presidente Benito Juárez en diversos manifiestos y proclamas. Primero, cuando pues habían llegado los tres ejércitos, el francés, español y el inglés al territorio nacional, va a lanzar el manifiesto en el que destaca que la primera obligación de todo gobierno es el mantenimiento de la independencia y de la soberanía nacional. Rechazar la fuerza con la fuerza y respetar los principios de la inviolabilidad de la soberanía de las naciones. Este principio de soberanía nacional se va a complementar con su declaración sobre la autodeterminación de los pueblos, cuando declara que las naciones tienen el derecho de luchar hasta salvarse o sucumbir cuando se les quiere arrancar el derecho de existir y de regirse por voluntad propia. Más adelante, va en la siguiente lámina, va a declarar la insubsistencia de los tratados ruinosos que las diferentes potencias habían impuesto a México a cambio de su reconocimiento. En 66, cuando ya está por caer próxima a la caída del Segundo Imperio, va a declarar que espera que esta guerra pueda permitir que México se libere del triple yugo de la religión de Estado, las clases privilegiadas y los tratados onerosos con las potencias europeas. Y más adelante señala ya en 67, habiendo triunfado la República sobre la intervención francesa y el imperio, señala que la República además no va a buscar el reconocimiento de ninguna nación, sino que estará dispuesta a que las naciones que quieran tener amistad con México presenten nuevos tratados bajo condiciones justas y convenientes. El principio de no intervención va a ser ratificado en diversas ocasiones. Aquí pongo dos ejemplos. El que conocemos, que está inscrito además en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero más adelante, cuando recibe las cartas credenciales del representante de Estados Unidos al triunfo de la República, destaca que los principios justos del derecho internacional sostienen el principio de la no intervención como una de las primeras obligaciones de los gobiernos, en el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones. Otro aspecto que también quiero destacar, que coincide con la doctrina Calvo, es la igualdad ante la ley de los mexicanos y que estas garantías también las gozarán todos los extranjeros residentes en México. Como Carlos Calvo había escrito, los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y deben de acudir a los tribunales locales para pedir su protección e intervención y no, desde luego, a sus países para causar conflictos entre ambos.
La doctrina Juárez va a ser retomada por el presidente Venustiano Carranza. En su discurso, ya una vez que es electo presidente constitucional, después de haber sido promulgada la Constitución que nos rige, frente al Congreso, va a destacar el principio de la no intervención, señalando que las directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas, y se reducen a proclamar que todos los países son iguales y deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otros, y todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de la no intervención. El presidente Carranza añade algo más que para pues los estudiosos de relaciones internacionales y sobre todo para aquellos que se vayan a dedicar a la vida diplomática, a defender los intereses y los derechos de México en todas nuestras trincheras en el exterior, es muy interesante para tenerlo presente y recordarlo, que la diplomacia no debe servir para la protección de intereses particulares, tampoco para presionar a los gobiernos de países débiles. La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la confraternidad universal. Estas dos doctrinas, pilares de los principios de política exterior, tienen su corolario en la doctrina Estrada. La doctrina que va a acuñar el sinaloense, el canciller Genaro Estrada en el gobierno del presidente Pascual Ortiz Rubio, ante los cambios de gobierno y las condiciones que se les ponían a pues los países que cambiaban gobiernos, que en ese momento fueron Argentina, Perú, República Dominicana y Bolivia, que venían a sufrir lo mismo que había sufrido México a lo largo de todo el siglo XIX y desde que se promulgó la Constitución de 17, de presiones en desconocimiento inclusive a la Constitución, particularmente al artículo 27 constitucional, que reivindicó el derecho del subsuelo para la nación. Ante este escenario, Genaro Estrada gira instrucciones a los representantes de México para señalar que el gobierno se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos sin calificar ni precipitada ni a posteriori que tenga el derecho que tienen las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Estas doctrinas van a tener también su continuidad y timbre de orgullo que debemos de mencionar, pues en el Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, cuando habla de que la política exterior debe conciliar principios e intereses de nuestro país y que la única paz que puede ser estable y duradera es la que se halla basada en la convivencia más humana, en la cooperación, ya que los problemas de la humanidad se tienen que solucionar colectivamente. La guerra, el hambre, las enfermedades, la ignorancia, la explosión demográfica y la contaminación del medio ambiente, así como el caos económico y financiero, son fenómenos que no tienen fronteras y su solución debe de ser con acciones mundiales. Esto declarado en 1976. Y otro gran diplomático, don César Sepúlveda, destacó desde 1983 que era preciso convencer al poder público del respeto a los derechos humanos que da al Estado una dimensión
y prestigio internacional. Esto lo recuerdo porque estamos celebrando el 10º aniversario justo de la reforma de derechos humanos al artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución, que va a consagrar en 1988 los principios de la política exterior: autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, lucha por la paz y la seguridad y la defensa de los derechos humanos en nuestra política exterior. Espero no haberme pasado de tiempo. Les agradezco su atención. No, doctora, de ninguna manera, estuvo muy bien, justo a tiempo. Antes de pasarle la palabra al doctor Diego Valadez, quisiera hacer una pequeña reflexión. En la academia, en la vida estudiantil, siempre se piensa que los principios, las doctrinas de política exterior forman parte o son producto de un contexto determinado, de un país débil frente a una potencia, una hegemonía en el norte, que son reactivos y justo expresan esta relación asimétrica. Ya viendo la exposición, escuchándola detenidamente, quiero asegurar que existe una vocación pacifista de nuestra política exterior y de nuestro ejercicio diplomático. Por supuesto, el desarme nuclear, Tratado de Tlatelolco, la defensa del asilo político en nuestro país y después la promoción de muchos temas en la agenda internacional, como la del cambio climático. Fuimos sede de la COP16 en Cancún en el 2010, si no me equivoco, y en general México tiene un amplio reconocimiento en la comunidad internacional, ¿no? Las ocasiones que ha participado en el Consejo y participa y preside el Consejo de Seguridad en este momento. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Diego Valadez. Si me permiten un segundito. El doctor Diego Valadez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, autor, entre otros, de los siguientes libros: La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, El control del poder, Constitución y democracia, Problemas constitucionales del Estado de Derecho, El gobierno de gabinete, la parlamentarización de los sistemas presidenciales, Problemas y perspectivas del sistema presidencial mexicano, Perfiles académicos, La Constitución y la realidad, Gobernabilidad y la norma y la normalidad, Estado laico y constitucionalismo crítico. Es miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Por favor, doctor Diego Valadez, el micrófono es de usted. Doctor Quintana, muchas gracias. Primero por esta generosa presentación, pero fundamentalmente por darme la oportunidad de estar en esta mesa con personalidades del mundo académico, universitario, y en particular por participar en una actividad que corresponde al Centro de Relaciones Internacionales, que está plenamente acreditado como uno de los ámbitos de pensamiento en materia internacional más importantes de nuestro país. Y celebro también, doctor Quintana, y por esto lo felicito, que nuestro tema de esta tarde aluda a las constituciones y la política exterior, considerando desde Apatzingán hasta las reformas constitucionales de 2011. Yo me referiré a estas últimas, en particular por lo que atañen
a los principios de carácter, de carácter jurídico internacional. Pero quiero detenerme brevemente reconociendo el acierto de haber incluido a la Constitución de Apatzingán, porque entre mis colegas en el ámbito del derecho constitucional se discute mucho si esta Constitución, la de 1814, puede ser considerada la primera Constitución de México o lo es solo la de 1824 cuando ya éramos un país independiente. Sin duda la de 1814, desde mi punto de vista, fue una Constitución vigente y debe ser considerada, tal como lo apunta muy certeramente el título de la propia mesa en la que estamos participando, porque esa Constitución sí fue aplicada. Tan lo fue que Morelos justamente fue aprehendido y después ejecutado porque defendía la vigencia de la Constitución y defendía la integridad de los órganos constitucionales, muy particularmente del Congreso. Pero no solo eso, ya en materia de principios aparece uno muy claro, que está en su artículo 9, donde dice: ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. Está ahí ya el trasunto de lo que luego sería el principio de no intervención. De suerte que la Constitución de Apatzingán, sin duda, es un monumento jurídico de nuestro país, del que nos podemos sentir muy orgullosos, con una peculiaridad que no comparte con prácticamente ninguna otra constitución en el planeta. Fue una constitución elaborada por un movimiento revolucionario, en este caso de independencia, que por primera vez y por única vez se rigió por un instrumento de carácter jurídico. De manera que no tenemos ningún otro registro de un movimiento revolucionario que se haya dado una constitución y que además la haya aplicado. Después de esto, quiero referirme, como dije en un principio, a la constitución vigente y a la reforma de 2011, que particularmente reconocemos o conocemos como la reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma sin duda fue importante en muchos sentidos, entre otros porque superó en el enunciado mismo del capítulo 1 de la Constitución un problema que venía desde la Constitución de 1857. El capítulo 1 tenía como epígrafe de las garantías individuales. Y ni todo lo que contenía ese artículo correspondía a una garantía, ni todo se restringía solo a lo individual. Garantía en derecho es el instrumento mediante el cual se ejercen los derechos sustantivos. O sea, las garantías son solo aspectos de procedimiento para hacer efectivos los derechos sustantivos de la persona, pero también de las colectividades. De suerte que ni todo lo que ahí aparecía eran garantías, porque la mayor parte eran derechos sustantivos, lo son, ni eran individuales, porque en muchos casos se trataba de derechos de carácter colectivo y social, como es el caso del artículo 27 constitucional y del propio artículo 3 en materia de educación. Así pues, se corrigió esto para quedar como epígrafe de los derechos humanos y sus garantías. Aún así, el capítulo contiene muchos elementos que no son propios de los derechos humanos, pero no voy a entrar a ese tema, solo para que tengan ustedes un ejemplo. En ese capítulo aparece el Banco de México. Nadie podría considerar que el Banco de México forma parte de ningún tipo de derecho sustantivo ni adjetivo, o sea, ni de ningún elemento de procedimiento para hacer eficaz un derecho sustantivo. Pero lo relevante desde el punto de vista internacional está en la inclusión en el artículo 1 de los tratados internacionales como fuente de derechos para los mexicanos. Esto sin duda representa una gran novedad en nuestro espacio jurídico constitucional,
ya los tratados estaban considerados como fuente de derechos para México, pero en la parte final de la Constitución, señalándose que los tratados, la Constitución, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales son derecho aplicable en México. Esto, digamos, corresponde a un estándar generalizado en las constituciones. Pero ya la recepción específica de los tratados en materia de derechos humanos no se había dado en México, en tanto que sí era ya muy frecuente en otros ordenamientos constitucionales de nuestro propio hemisferio y, desde luego, muchísimos en Europa. La importancia, por lo mismo, debe destacarse, máxime que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en muchos aspectos, complementan y en algunos incluso superan las previsiones normativas en el ámbito nacional. Todo el aparato instrumental jurídico en materia de derechos humanos del que México forme parte, ahora es también derecho interno de origen internacional. Hasta aquí, ninguna objeción, por supuesto. Sin embargo, y esto creo que puede ser de interés para quienes trabajan justamente temas de política internacional, el problema está en que, de acuerdo con la Constitución, por la forma como está el enunciado del artículo primero, de acuerdo con la interpretación que le ha dado la Suprema Corte de Justicia y de acuerdo con un amplio sector de la doctrina mexicana, los tratados se consideran equiparables a la Constitución. Si se trata de los contenidos en cuanto a derechos humanos, esto es explicable y aún loable. Pero debemos tener algunas reservas con relación a esa equiparación. La equiparación inclusive ha dado lugar, y creo que es algo muy afortunado, a que ahora se hable de control de constitucionalidad de las leyes y de los actos del poder, pero también control de convencionalidad de las leyes y de los actos del poder. Esto es, como ciudadanos, como justiciables, cualquiera de nosotros puede ocurrir ante la justicia federal para reclamar la violación de algún precepto que se nos quiera aplicar con relación a la Constitución, o sea, la violación de la Constitución con motivo de la aplicación de ese precepto, pero también se puede alegar la violación de un convenio o tratado internacional por parte de una ley que se nos quiera aplicar o de actos de carácter administrativo. Esto ciertamente contribuye a que disminuya el tradicional problema de arbitrariedad que hemos padecido en México, que hemos venido superando gracias precisamente a las formas de defensa de los derechos humanos, no solo ya invocando la Constitución en este caso, sino los tratados mismos. Y los jueces federales están obligados a la aplicación de los tratados internacionales. Podemos ya invocarlos ante ellos porque forman parte, repito, de nuestro derecho interno. Nada más que hay un problema, y este no es un problema menor y tiene que ver con algunos de los aspectos a los que aludía también en su presentación la doctora Galeana en cuanto a los principios que contiene la Constitución en materia de derecho internacional. Las constituciones son el producto de una decisión soberana de una nación. En cambio, los tratados son el resultado de una negociación entre representantes políticos y diplomáticos de diversas naciones. Aquí hay una diferencia importante. Pero al margen de esto que pudiera considerarse de carácter estrictamente teórico, la diferencia sustantiva o sustancial está en que para reformar la Constitución requerimos de una mayoría calificada en el Congreso y de la participación de los congresos estatales que tienen que pronunciarse también por mayoría,
o sea, la mayoría de los congresos estatales, tiene que suscribir una reforma constitucional. En cambio, los tratados solo son aprobados por el Senado y solo por mayoría relativa, ni siquiera por mayoría calificada. Y solo pueden ser propuestos por el presidente de la República. Con relación a la reforma constitucional, todos los legisladores tienen la posibilidad de formular iniciativas. En cambio, con relación a los tratados, son de facultad exclusiva en cuanto a su presentación al Senado por parte del presidente. Lo mismo ocurre con la derogación del tratado, que ya se llama denuncia. Solo el presidente puede promover la denuncia. Hasta 2011, los tratados inclusive podían ser denunciados por el presidente de forma unilateral. La reforma de 2011, y este es un aspecto importante, establecen que la denuncia del tratado planteada por el presidente de la República tiene que sujetarse a la aprobación mayoritaria del Senado. Como se ve, aquí hay una diferencia que puede ser formal, pero que tiene una implicación política importante, porque eso significa que en un sistema presidencial, o más bien hiperpresidencial, como es el mexicano, el presidente de la República tiene injerencia e incidencia directa nada menos que en una parte de los derechos fundamentales de todos los mexicanos, porque de él depende presentar o no un tratado y de él depende denunciar o no un tratado. Y lo mismo, de él dependen las reservas, observaciones o formas interpretativas que puedan darse al contenido del tratado. Esto es por lo que respecta, pues, a la reforma de 2011. En el orden muy positivo, lo que sí debe subrayarse es que la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos está reconocida por México, de suerte que las decisiones que se tomen por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son aplicables en nuestro país. Brevemente, quiero decir a ustedes que hay otro tipo de disposiciones internacionales que también tenemos que advertir, que no son tratados, pero que son normas de carácter internacional vinculantes para las partes, para los estados parte, pero que no podemos invocar los gobernados como parte de nuestros derechos. Un ejemplo, la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana contiene elementos de enorme importancia en cuanto al aspecto jurídico, porque aluden al desarrollo integral de la sociedad, al combate a la pobreza y al analfabetismo, a la preservación o defensa del ambiente, a la preservación de la institucionalidad democrática, si bien esto es un poco ambiguo, pero así lo establece la Carta. Sin embargo, la pregunta que nos podemos formular es, ¿la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, es aplicable en México? ¿Forma parte de las disposiciones a las que alude el artículo primero constitucional o no? Desde mi punto de vista, la respuesta es no, porque no es un tratado internacional que se haya suscrito de manera expresa entre los estados que forman parte de la comunidad iberoamericana o americana o interamericana, sino que es una disposición adoptada por el Pleno de la Organización de Estados Americanos. Y aquí se da una distinción importante entre la relevancia de los tratados y la relevancia de las decisiones, declaraciones o instrumentos normativos de carácter internacional adoptados por las asambleas de los órganos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos.
Creo que tendremos que avanzar en el orden constitucional para que también le demos cabida a los instrumentos internacionales adoptados, ya no solo mediante acuerdos expresos del Estado mexicano con otros estados, sino también a las declaraciones o a los instrumentos internacionales adoptados por las organizaciones de los que México forme parte. Entre esos instrumentos estarían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y esta carta a la que me acabo de referir. Con esto hago a ustedes una breve presentación, bueno, no tan breve porque ya ocupé 16 minutos, pero una presentación general de las implicaciones que tiene en cuanto a la recepción y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, la reforma de 2011. Como última consideración, vale la pena que tengamos presente si esta forma de integración de México a la comunidad y de aceptación y recepción de los tratados o de la normativa internacional en México afecta o no el concepto de soberanía, el concepto tradicional de soberanía. Desde mi punto de vista, no lo afecta, porque la suscripción de los tratados es libre por parte del Estado mexicano y la denuncia también lo es. En todo caso, vale la pena que consideremos que también para la jerarquía que pretendemos y queremos y necesitamos y deseamos darle a los tratados internacionales, se lleve a cabo también otra reforma constitucional. Y ya el tema de la recepción de las normas internacionales en Argentina, por ejemplo, fue bien resuelto. Se estableció en la Constitución del año 91 que los tratados que fueran suscritos por la nación argentina y a los que se quisiera dar jerarquía constitucional tienen que ser aprobados por una mayoría de 2/3 del Congreso argentino. Creo que en nuestro caso convendría plantear que los tratados internacionales fueran aprobados no solo por la Cámara de Senadores, sino también por la Cámara de Diputados, y que los que se refieren a temas de derechos humanos lo sean asimismo por 2/3 partes. Con esto le daríamos a los tratados una jerarquía superior a la de las leyes, pero también una mayor presencia a nuestro sistema representativo y una menor incidencia en este tema a la presidencia de la República, que, repito, en los desequilibrios y las asimetrías que existen entre los órganos del poder, los tratados, tanto la negociación cuanto la suscripción y la sujeción a su aprobación por parte del Senado, confieren al presidente de la República un papel preeminente en el ordenamiento constitucional y en materia de derechos humanos. Muchas gracias, doctor Quintana. Doctor, muchas gracias. Y muchas gracias por este análisis puntual del valor jurídico y la jerarquía de los tratados en cuanto al ordenamiento legal en nuestro país. Esta distinción o el valor que tiene la Constitución como un resultado de una decisión soberana, y también el comentario sobre el valor más político que tiene la firma y la ratificación de un tratado internacional que le corresponde pues a un grupo político, un presidente, y por supuesto a un grupo político expresado en los espacios legislativos, como es el caso del Senado de la República. Sin duda, el tema de los derechos humanos pone en contradicciones a los poderes ejecutivos en distintos periodos de la historia del país, cuando hemos firmado tratados en relación, convenios, convenciones en relación a los derechos humanos, pactos, declaraciones, y en México la violación es constante y sistemática, ¿no? Cuando hay un señalamiento internacional a la violación de los derechos humanos, porque no se protege o no se procuran estos derechos humanos, los gobiernos dicen, están violando la soberanía, son injerencistas en el espacio soberano en nuestro país.
Y bueno, esas son las grandes dificultades y contradicciones de un tema tan importante. Le agradecemos mucho la presentación, doctor. Y a continuación le vamos a dar la palabra a la maestra Dulce María Romo. Si me permiten un segundito para leer una breve semblanza de la profesora. Dulce María Romo tiene un título profesional de licenciada en Derecho, obtención con mención honorífica por la UNAM, es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido asistente y ponente en cursos de actualización en materias como transición política, participación ciudadana, partidos políticos y procesos electorales, ética, políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas, perspectiva de género y otros temas. Cuenta con una experiencia laboral en el sector público, en el gobierno de la Ciudad de México y en la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión como asesora. Experiencia docente en educación presencial en instituciones privadas y organismos públicos en asignaturas como ética jurídica profesional, redacción de textos científicos y de derecho laboral. Actualmente es docente del Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la licenciatura de Relaciones Internacionales en asignaturas como Construcción Histórica de México 1 y 2, Derecho Constitucional, Perspectiva de Género en las Relaciones Internacionales y Relaciones Jurídicas Internacionales. Ha sido consejera electoral del INE en distintos distritos electorales federales, integrante propietaria del primer Parlamento de las Mujeres en la Ciudad de México, de la Comisión de Igualdad del Congreso Local. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Voy a solicitar compartir pantalla, por favor. Sí, sí lo puede hacer, adelante. Gracias, muy amable. Bueno, agradezco mucho la invitación a este foro, a esta presentación. Afortunadamente, la ponente y el ponente que me antecedieron me ahorraron mucho tiempo en algunos de los temas, sobre todo específicamente porque tenemos poco tiempo, pero bueno, por ejemplo, quisiera presentar a la audiencia haciendo temas de investigación de carácter histórico. Por ejemplo, aquí les muestro que dentro de la integración de la administración pública en México de 1821 a 2018, este material que antes estaba disponible libremente en los archivos generales de la Nación, que desgraciadamente con estos procesos de austeridad se ha disminuido la accesibilidad a muchos de los documentos que teníamos antes, incluso en línea, pero yo voy a dejar esta presentación para el CRI, para que lo tengan a disponibilidad y la puedan consultar. Y voy a ir avanzando poco a poco en el sentido de que el comentario va a que desde que nosotros estamos constituidos como una nación independiente, se conservó de alguna manera la naturaleza de que las relaciones exteriores de la nación iban a ser una secretaría o un despacho, un ministerio independiente de la Secretaría de Gobernación. Y justamente, de alguna manera, se consolidaron esas relaciones y se fueron formando a través del tiempo, precisamente por los dictados que se estaban realizando de la política exterior a nivel mundial. Por ejemplo, podríamos considerar algunos elementos específicos de la relación de México con las naciones en el mundo en el tiempo que se fue consolidando como una nación independiente, porque nuestros secretarios o nuestros ministros de Relaciones Exteriores acudieron a la convencionalidad de la época para poder consolidar de alguna manera la política nacional. Por ejemplo, un caso a mí que me llama mucho la atención, en la época de Juárez, el secretario de Relaciones, Ignacio Mariscal, firma un tratado de cooperación militar con Europa, en específico con España y con Francia, porque de alguna manera también veía muy de cerca la amenaza de una invasión por parte de los Estados Unidos, y finalmente después es que Juárez logra tener una alianza más específica con el gobierno de Norteamérica cuando se consolida ya después de la entrega del territorio tejano, y entonces es de que
alguno de los grandes constitucionalistas de aquella época, que fue Francisco Bulnes. Él consideraba y anticipaba que bajo esas circunstancias de las relaciones de México con los Estados Unidos era muy probable que en menos de 20 años México fuera parte de los Estados Unidos, es decir, que fue un estado federado más. Y así continuamente, conforme se van reformando y se van ampliando las relaciones de México con las otras naciones del mundo, se van notando algunos principios intrínsecos en las relaciones internacionales. Ya vimos la ponencia de la doctora Galeana, en donde nos explica algunos de los principios que se consideran forman parte de la naturaleza jurídica de las relaciones internacionales, y por ejemplo sobresale la igualdad jurídica, la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza, la resolución de conflictos por medios pacíficos y sobre todo la buena fe. Eso es muy importante porque cuando los países, las naciones independientes acuden o acudían, en la actualidad también lo hacen precisamente a través de la satisfacción de experiencias internas de sus naciones, pero sobre todo cuando lo expresan al mundo. En este caso, ahora que estamos en un mundo globalizado, en donde todos somos ciudadanos del mundo, pues nos podemos dar cuenta que lo que predomina es precisamente establecer relaciones a partir de la buena fe. Y bueno, en el caso de la política exterior de México, y de acuerdo a Rafael Velázquez, la política exterior se conforma por aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tienen un estado más allá de sus fronteras nacionales. Debemos considerar que es muy importante los factores que inciden en la formulación de la política exterior, que son la situación interna y la situación externa, en vista de que una política externa busca en el ambiente exógeno las condiciones necesarias para dar respuesta a las necesidades endógenas. Aquí es donde nos podemos formular una pregunta interior pensando en todas esas ocasiones que la nación mexicana ha decidido tomar o formular o proponer un tratado o una conversión internacional. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que persigue? Y esto es importante porque por parte de los estados siempre hay consideraciones. En este caso, la normatividad tiene una influencia, un espíritu o unos principios que rigen la política exterior. Ya nos habló la doctora Galeana de la doctrina Calvo, de la doctrina Drago, que también a veces se confunde con la doctrina Drago, porque en ella se proponía la prohibición de la intervención diplomática cuando hubiera pleitos entre partes por los distintos países, hasta que no estuvieran agotados los recursos locales. Posteriormente, la doctrina Carranza, que se establece en nuestro artículo 89 constitucional, que sostiene la igualdad entre los estados y desaprueba toda intervención en los asuntos internos. Básico, la no intervención, y que para aquella época, a partir de 1919, pido una disculpa, yo puse 1019, hubo una importante difusión de ese programa de política exterior por parte del gobierno del presidente Carranza, en donde Ermila Galindo formula un documento que se llama El Acercamiento Indo-Latino, y ella viaja por muchos países de Latinoamérica precisamente difundiendo estas ideas que por parte del gobierno Carranza y que actualmente están establecidas en nuestro artículo 89. La doctrina Estrada, que también ya no lo comentaban. Otro puntito ahí más es, por ejemplo, la doctrina Díaz Ordaz, que a mí también se me hace, digamos, una cosa curiosa, por llamarlo de alguna manera, dentro de la historia de nuestra política exterior, porque habla acerca del conflicto de Cuba y la campaña que en esa época, y que persiste de alguna manera en la actualidad con algunos tintes diferentes por parte de Estados Unidos. Sin embargo, algunos otros ejemplos que podríamos poner, por ejemplo, la presentación de nuestro presidente Luis Echeverría, también ante el Consejo General de la ONU, en donde hablaba acerca de, bueno, no precisamente como se establecía en la Carta de las Naciones Unidas de 1948 con respecto a la defensa de los derechos humanos, y que hablaba justamente sobre la defensa del derecho a la vida.
Muy curioso para el presidente, para la época, y viniendo del presidente Luis Echeverría, después de haber participado o haber sido secretario de Gobernación en 1968, ¿no? Bueno, finalmente estos artículos, el artículo 89, fracción décima, reformada el 11 de mayo de 1998, en donde se elevan estos principios de la doctrina Carranza al régimen de rango constitucional, y que en su momento hubo una discusión muy intensa porque se consideraba que no hacía falta que se establecieran, que de alguna manera iban a ser redundantes porque ya estaban establecidos en la Carta de la ONU de 1945 y en la Carta de los Estados Americanos de 1948, que curiosamente